¿Qué pasará en la nueva sección de legado? ¿Cómo salió Yaman de la cárcel? ¿Podrá Yaman encontrar pruebas del asesinato de Kepse? ¿Podrán Duygu y Ali encontrar a Yasmin juntos? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si dices que Siger y Yaman están en paz ahora, no olvides compartir nuestro vídeo. Después de que Siger envió las fotos al Éufrates, la policía, que obtuvo las pruebas, vino de inmediato y arrestó a Yaman. Aunque Yaman entiende que Siger hizo lo que sucedió, no se enojó en absoluto con Siger. Siger, por otro lado, sigue enojada con Yaman porque cree que es la asesina de su hermana. Sucumbe tanto a su ira que incluso cuando Yaman fue a prisión, fue a ver a Yaman y le gritó su ira. A pesar de toda esta ira, Yaman decidió permanecer en silencio. Por supuesto, el encarcelamiento de Yaman evitaría que ocurrieran muchos eventos. Por eso liberó a Nedim Yaman. Cuando vio a Yaman frente a Siger, se sorprendió mucho. El mayor trabajo de Yaman ahora será revelar que Iqbal está jugando con la autopsia. De esta forma, habrá encontrado la prueba que buscaba. El objetivo de Yaman es mostrarle a Siger esta prueba y hacer que se perdone a sí mismo. Gracias al hecho de que la memoria de Zilla está completamente asentada, Yaman resolverá los eventos con mayor facilidad. Sin embargo, en este proceso, no se debe olvidar a Zual en la casa. Porque después de que Zual se recupere, hará todo lo posible para cerrar la brecha entre Yaman y Siger. Mientras todo esto sucede del lado de Yaman y Siger, Duygu y Ali se están acercando día a día. Aunque Duygu no quería contar lo que sucedió fácilmente, el inspector de Ali comenzó a resolver a Duygu lentamente. Juntos intentarán encontrar a Yasmin ayudando a Duygu. En este proceso, cada vez que se acerquen a Yasmin, se acercarán un paso más el uno al otro. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. La policía quiere volver a casa y arrestar a Yaman. Aunque tanto Yaman como Zilla dicen que hay un error, la policía quiere hacer el arresto. Mientras tanto, mientras Siger observa lo que sucedió después de ellos, Yaman mira hacia atrás y se da cuenta de que Siger presentó la denuncia a la policía. Por eso Yaman no se resiste. Sin embargo, dice que no tiene nada que ver con el contrabando de armas. Sin embargo, la policía esposa a Yaman y se lo lleva. Siger, por otro lado, siente remordimiento y culpa. Sin embargo, nunca hace un sonido y solo observa lo que sucede detrás de Yaman. Yaman ahora comprende lo que Siger quiere decir en la mesa. Zilla no puede entender el arresto de Yaman y sigue repitiendo que es inocente. Cuando Siger se acerca a Zilla y le dice que todos deberían ser castigados por su crimen, Zilla dice que sé que Yaman es inocente. Siger pregunta qué significan las palabras de Zilla. Sin embargo, cuando piensa en hablar con Zilla Yaman, le dice a Siger nada más que decir que Yaman es inocente. Siger, por otro lado, piensa que la persona que le quitó la vida a su hermana le ha quitado la vida. La situación entre Ali y Duygu en la comisaría aún no ha mejorado. En ese momento, cuando Frat le dice a Ali al comisionado que trajimos a Yaman KRMZL, Ali le da el trabajo a Frat, diciendo que este es el archivo. En la mansión, se entera de lo que pasó a través de Zual Cizek y tiene una idea de lo que pasó. Por otro lado, cuando Siger envía a Yaman, piensa que está orgullosa de cumplir la promesa que le hizo a su hermana. En ese momento, Yusuf hizo un dibujo y se lo mostró a Siger. Cuando sale a mostrárselo a su tío, no puede ver a Yaman. Aunque Siger piensa que Yusuf estará muy molesto, cree que lo que hizo estuvo bien. Aunque Duygu no quiere ceder ante la presión de Ali, Duygu no puede hacer lo que quiere porque Ali tiene la autoridad. Mientras tanto, Frat conoció a Yaman. Pase lo que pase, Yaman quiere un interrogatorio inmediato. Sin embargo, Frat afirma que tiene que esperar y lanza a Yaman tras las rejas. Aunque Duygu carga con la ira de no poder hacer lo que quiere, Ali no quiere dejar a Duygu solo. Y le pide a Duygu que vaya hacia Ali y le diga lo que busca. La emoción ahora se ve obligada a contar lo sucedido. Mostrando el brazalete en su mano, dice que el verdadero dueño del brazalete está detrás de él. Mientras Yaman piensa en lo que pasó tras las rejas, se le viene a la mente Siger. Siger le dice a Yaman que vino porque no se despidió y que vino a recordarle a Yaman que se vengaría. Yaman, por su parte, le dice a Siger que no sabe nada, pero no dice nada más. Por esta razón, aunque Siger sigue enojado con Yaman, no se sentía cómodo con que Yaman estuviera tras las rejas. Cuando Ali escuchó lo que había sucedido,
Había hecho lo que Duigu quería hacer antes que Duigu, y reunió información sobre la niña muerta. Mientras tanto, cuando Frat le muestra a Yaman las fotos que le envió Siger, Yaman se da cuenta de lo que está pasando. Siger, por otro lado, no puede evitar pensar en sus recuerdos de Yaman cuando llega a casa. Hay una gran inquietud en él y no puede deshacerse de esta inquietud. Cuando Yaman ve las fotos, dice que hay correspondencia por teléfono. Mientras tanto, Frat le da el teléfono a Yaman. Aunque Yaman quiere mirar el teléfono y enviar la correspondencia, no puede mostrar nada porque Siger ha borrado la correspondencia. Ali y Duigu están tras la pista de un coche para encontrar a Yasmin. Cuando encuentran el auto, se enteran de que el dueño del auto es el hermano de la niña fallecida. Y dice que un traficante de drogas llamado Gam le dio la etiqueta en el brazo de su hermano a su hermano. Luego, Duigu se enoja mucho porque no puede encontrar a su hermano. Cuando Ali se acerca a él, le dice a Duigu que murió en los brazos de la mujer con la que se iba a casar antes. Luego, cuenta que le disparó 11 balas a la persona que mató a su amante. Es por eso que intenta consolar a Duigu diciendo que lo entiende muy bien. Sin embargo, Duigu dice que no quiere que nadie sienta lástima por ella y se enoja y se aleja de Ali. Siger no puede evitar pensar en Yaman en casa. Se promete a sí mismo decirle a Yusuf que su tío nunca volverá. Sin embargo, no puede relajarse. Tiene un estado muy ansioso. Aunque no quiere pensar en Yaman, siempre está en su mente. En ese momento, Yusuf se despertó y se acercó a él. Le dice a Yusuf que esperará a que regrese su tío y jugará con él. En ese momento, Yaman regresó de repente. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.